Cátaros y albigenses. Fernand Niel. Capítulo 5. Los albigenses. Diversos nombres dados a los cátaros. Los herejes dualistas de la Edad Media no fueron llamados solamente cátaros o maniqueos. Recibieron a menudo nombres diferentes según las regiones. En Bosnia, en Dalmacia y en Italia del Norte se les llamaba patarinos o paterinos, tal vez de la palabra patera que significa copa. En Alemania se los conocía bajo el nombre de cátaros y la palabra queser ha sobrevivido, pero con el sentido general de hereje. En el norte de Francia se los llamó publicanos o publicanos. Sería una forma latinizada de paulicianos. Otros muchos calificativos les fueron aplicados, por ejemplo, tejedores porque los herejes eran muy numerosos en esa profesión, o bugres, de formación de búlgaros, palabra que subsiste en la lengua y que indicaba la filiación bogomila de los cátaros, etc. Pero en el mediodía de Francia, donde fueron particularmente numerosos y poderosos, se les aplicó un término, que cundió también, el de albigenses. La palabra parece haber sido empleada por primera vez en 1181 por Godofredo de Vigeos en su crónica. Por lo demás, se ignora por qué. Los cátaros no eran más numerosos en Albi que en las otras ciudades del Languedoc. Incluso esta ciudad parece haber sido una de las menos contaminadas y sus habitantes proporcionarán grandes contingentes a las milicias reclutadas para combatir a los protectores de los herejes. Durante los primeros años del siglo XII el obispo de Albi, Sicardo, había intentado hacer quemar vivos a algunos herejes, pero el pueblo los había puesto en libertad. Tal vez habría que hacer remontar a ese incidente el origen del término albigenses aplicado a los cátaros de Languedoc o, quizás también, al famoso coloquio del hombre realizado en 1176. El arzobispo de Narbona concurrió personalmente a esa localidad, acompañado de varios obispos, a fin de discutir con los herejes. El término albigense, aunque no tenga ningún sentido peyorativo, sería un recuerdo de su fracaso. Sea como fuere, la palabra es empleada en el siglo XIII por la mayoría de los cronistas o historiadores de la cruzada, que será la cruzada de los albigenses. El término ha prevalecido, pero no hay que olvidar, siempre que se habla de los albigenses, que se trata de cátaros, es decir, de neomaniqueos, del mediodía de Francia. Todos esos calificativos les fueron dados a los herejes por sus enemigos. ¿Cómo se llamaban ellos a sí mismos? Se decían cristianos, pero el término es vago y puede prestarse a confusiones. El conjunto de creyentes no parece haber elegido una palabra general que sirviera para calificar a los adeptos de la iglesia dualista, ni siquiera en un plano local. Cátaros o albigenses son palabras desconocidas para los dualistas meridionales, que utilizaban una expresión muy particular para designar a sus perfectos. Los llamaban los hombres buenos. La Inquisición nos ha conservado esta expresión, que constituye un conmovedor homenaje de las poblaciones de Languedoc hacia los diáconos albigenses. Causas del desarrollo del catarismo en Languedoc. El catarismo en Languedoc fue un movimiento en profundidad. No hubo, sin duda, una región o una localidad a la que no llegara la herejía. En las aldeas la población entera fue conquistada por el neomaniqueísmo. Además, todas las capas sociales fueron alcanzadas: nobles, clérigos, burgueses, campesinos, comerciantes, caballeros. El vizconde de Fenouillet morirá hereje y el conde de Foix deberá comparecer ante el tribunal de la Inquisición. Los hombres buenos se encuentran en todas partes, en las ciudades, en las aldeas más ínfimas, en los valles más alejados y en los castillos. Cuando en 1210 Simón de Montfort asedia el castillo de Termes, hacía ya 25 años que no se celebraba ningún servicio religioso en la capilla de la fortaleza. Ese movimiento asombra a los historiadores por su amplitud y su profundidad y se ha atribuido a diversas causas. No podemos seguir pensando en la rapacidad de los terratenientes del Languedoc que, deseosos de apropiarse de los bienes de la Iglesia, alentaban la herejía para debilitar al clero. No, por cierto, porque los señores del mediodía no hayan manifestado ese deseo, en intención y en acto, pero ese fue el resultado del debilitamiento del clero y no su causa.
Los conflictos por motivos de interés entre los señores y la Iglesia no se localizaron en Languedoc, ni se manifestaron solo durante el período de expansión del catarismo. Digamos que es una razón de orden sentimental y que, si bien ha ayudado al desarrollo de la herejía, no puede explicarla. Más acertada es la explicación que atribuye la difusión del catarismo a la influencia del medio político y social del Languedoc en esa época. Un espíritu de tolerancia desconocido en cualquier otra parte, un sentimiento muy avanzado de la libertad individual, un gobierno de tendencia democrática en las ciudades, todo ello favoreció la extensión de una religión nueva. Sin embargo, ese estado democrático existía desde mucho tiempo atrás sin que las poblaciones dejaran de ser por ello profundamente católicas. Hay por último otra razón, muy frecuentemente destacada, la del desarreglo de las costumbres del clero romano durante el siglo XII. Ante el espectáculo de esa corrupción las poblaciones se habrían vuelto, cada vez más, hacia los hombres buenos, cuyo desinterés y abnegación no podía menos que impresionar la imaginación del hombre medieval. Esta es, como las anteriores, una razón muy sólida, pero insuficiente. Todos esos motivos justificarían la eclosión y difusión de un cristianismo disidente, pero no la de una religión totalmente distinta. El catarismo tuvo otro carácter, que rara vez se toma en cuenta y que explica, en buena parte, su éxito. Los cátaros no fueron sublevados contra la Iglesia católica, ni envidiosos de los bienes de esa Iglesia, ni heréticos, ni disidentes, sino hombres plenamente convencidos. No es posible, en efecto, negar la convicción de unos hombres que se arrojaban a las llamas antes que renegar de una creencia. No podían adquirir una fe tan total por contraste ni por comparación, sino interiormente. Estaban, pues, persuadidos de que poseían la verdad y no puede dudarse de su sinceridad. En definitiva, las razones del éxito del catarismo deberían, quizás, buscarse en el propio catarismo. Una religión simplista o pueril, tal como a menudo se representa a la religión cátara, no habría producido millares de mártires. Tampoco habría exigido, para ser suprimida, una guerra de casi medio siglo y una caza del hombre que debía durar más de 100 años. Los hombres buenos. Gracias a los documentos conservados por los tribunales de la Inquisición, podemos reconstituir, en cierta medida, la existencia y la actividad de los diáconos albigenses. Carecían de bienes propios. El día de su entrada en la categoría de los perfectos, habían abandonado todo lo que poseían y vivían de la caridad de los creyentes. Pero esa caridad era muy grande. En 1234 corrió el rumor de que los hombres buenos de Montsegur no tenían ya que comer. En algunos días se recolectaron más de 120 modios de trigo en el Lauraguais, aunque la cosecha de ese año había sido de las peores. No solo el pueblo, sino también los caballeros les eran enteramente adictos. Durante la cruzada, frecuentemente quedaron diáconos albigenses bloqueados en las plazas sitiadas por los cruzados. Fue el caso, por ejemplo, de Guillaberto de Castres, en Castelnaudary, en 1211, y de Pedro Pola en Montreal, en 1240. La capitulación era inevitable. Pero un grupo de caballeros decididos forzó el bloqueo y salvó a los hombres buenos que, de no ser así, hubieran sido sin duda entregados al brazo secular. Sería interminable la cita de todas las pruebas de adhesión que recibían incluso cuando su causa parecía definitivamente perdida. Eran infatigables caminadores y nos preguntamos cómo encontraban, en su cuerpo esquelético, recursos suficientes para realizar verdaderas hazañas. Al primer llamado acudían a los más alejados lugares o a las ciudades en que la Inquisición había tendido sus redes, sin preocuparse de las inclemencias del tiempo, a fin de consolar a un moribundo. Se ha señalado la presencia de Guillaberto de Castres en cientos de lugares diferentes, ya para predicar, ya para administrar el consolamentum. En 1232 una treintena de hombres buenos recorrió, en una sola jornada, 100 de kilómetros a lomo de mula. En sus viajes les acompañaban guías seguros y una escolta de hombres de armas, y no existen casos de denuncia o traición. Sostenidos por férrea voluntad, realizaron proezas sensacionales.
En 1244, 4 de ellos se descolgaron en plena noche, sujetos por cuerdas, a lo largo de un farallón vertical de 150 metros de alto. Su desprecio de la muerte irritaba a un clero que hubiera querido ver en ellos seres más humanos, más sensibles a sí mismos. Y esa irritación era tanto más fuerte por cuanto daban pruebas de la mayor sensibilidad ante el sufrimiento de los hombres. Pertenecían a todas las clases de la sociedad. Benito de Termes y Ramón de Mirepoix eran herederos de ricas y nobles familias. Esclarmonde de Foix, cuando se convirtió a la religión cátara, era vizcondesa y abandonó todos sus bienes y sus títulos para refugiarse en una cima perdida de los Pirineos. Por lo que hace a las mujeres, parece que la mayoría de las que llegaron a perfectas fueron originarias de la pequeña nobleza del Languedoc. Por lo demás, no se daba importancia a su nacimiento. En cuanto a los perfectos, debieron ser bastante numerosos a juzgar por el número, varios centenares, de nombres que han llegado hasta nosotros. Los más conocidos son Ramón Aguler, Tentó, Benito de Termes, los hermanos Paraire, Pedro de Corona, Ramón Blascuo, Bernardo de Simorre, Gerardo de la Mota, Juan Cambitor, Pedro Amiel, Ramón de Santo Martino, Beltrán Martino del Martiri, sobre todo, el célebre Guillaberto de Castres, que durante 30 años burló los esfuerzos de la Iglesia por apoderarse de su persona. Todo el mundo les testimoniaba la mayor veneración. Cuando un creyente se encontraba con un hombre bueno, doblaba 3 veces la rodilla ante él. A cada genuflexión decía, benedícite, y añadía tras la última, roga a Dios por este pobre pecador, que haga de mí un buen cristiano y que me conduzca a un buen fin. Los hombres buenos contestaban, que Dios te bendiga, después de cada benedícite y al final, que Dios haga de ti un buen cristiano y que Él te conduzca a buen fin. Los inquisidores o los miembros del clero decían entonces que los hombres buenos habían sido adorados. La expresión es totalmente impropia y se explica difícilmente, de no ver en ella la intención de transformar simples muestras de respeto en testimonio de idolatría. El medio político y social. El Languedoc de los herejes albigenses ofrecía un aspecto bastante particular. Desde el punto de vista político, estaba dominado por la poderosa casa de los condes de Tolosa, cuyos territorios iban de la Guyena a la Saboya y del Querqui a los Pirineos. Era un estado rico y poderoso, uno de los más considerables de la Europa occidental en esa época. Comprendía el Alto Languedoc, Armagnac, Agenais, Querqui, Rouergue-Baudan, el Comtat Benaisin, el Vivarais y la Provenza, o sea una quincena de departamentos. Los condes de Tolosa pertenecían al linaje de los Raimundos. Raimundo V gobernó hasta 1194 y le sucedió su hijo Raimundo VI. Entre sus vasallos, los más influyentes eran los vizcondes de Carcassona, Béziers, Albi y Races de la dinastía de los Trencabel. Su señorío se extendía a las diócesis de Béziers y de Saint-Pons, al albigense, a la minervense, a Races, al país de Sault, al Quercorb y al conjunto del Carcasse. Enclavado como una cuña en ese vizcondado, se encontraba otro, mucho menos importante en cuanto a la extensión, pero muy influyente, el vizcondado de Narbona. Se limitaba a la ciudad de Narbona y a algunas posesiones en la parte oriental de Corvieres. Los condes de Tolosa se decían duques de Narbona. Al sur de Tolosa, el condado de Foix estaba limitado al este por el vizcondado de Carcassona, al sur por los Pirineos y, al oeste por el condado de Cominges. Todos esos señoríos eran más o menos vasallos de la casa de Tolosa, pero se trataba de un vasallaje muy elástico, que dependía, sobre todo, de la buena voluntad de cada uno. Por lo demás, a los grandes feudatarios les pagaban con la misma moneda sus propios vasallos, los señores de Termes, de Cabaret, de Minerva, de Mirepoix, de Saissac, y tantos otros poseedores, en su mayoría, de castillos inexpugnables, y que obraban prácticamente a su guisa. Sin embargo, las molestias que podían acarrear a condes o vizcondes no eran nada en comparación con los conflictos que les enfrentaban con las turbulentas poblaciones de sus ciudades. Las ciudades del mediodía de Francia eran entonces muy populosas y muy ricas.
Tolosa era la tercera ciudad de Europa después de Venecia y Roma. Herederas de viejas civilizaciones, las ciudades meridionales habían conservado de la antigüedad el sentimiento de la independencia y el gusto de la libertad. Cónsules o regidores, elegidos por los habitantes, los gobernaban democráticamente e imponían su voluntad a los señores. Quizás habría que buscar en ese estado de ánimo las causas de la conducta, aparentemente incoherente, de los grandes señores meridionales en el curso de la cruzada. Aunque existían clases sociales, no estaban divididas en compartimientos estancos, puesto que el siervo tenía la facultad de convertirse en burgués y el hijo de éste podía esperar entrar un día en la caballería. En ese medio se adivina una intensa actividad comercial, sobre todo con las grandes ciudades italianas, lo que no deja de favorecer la difusión de la religión dualista. Pero el aspecto más impresionante de la civilización occitana es el extraordinario movimiento literario de los trovadores, sorprendente por su amplitud. Se cuentan, en efecto, casi 500 trovadores conocidos, y hay entre ellos duques o condes, simples caballeros, eclesiásticos o hijos de burgueses. El tema principal de esa literatura puede resumirse en una sola palabra, que en esa época adquiere el valor de un mensaje universal. Esa palabra es paradje, que significa honor, rectitud, igualdad, negación del derecho del más fuerte, respeto de la persona humana para sí y para los demás. El paradje se aplica en todos los dominios: político, religioso, sentimental. No se dirige solamente a una nación o a una categoría social, sino a todos los hombres, cualesquiera sean su condición y sus ideas. No se trata pues de una obra puramente local, de la expresión de un pueblo que habla una misma lengua, sino de una literatura humanista en el más amplio sentido del término. En los trovadores hay algo más que frivolidades, declaraciones de amor, quejas por la indiferencia de una dama o agradecimientos por una escarcela llena. Sus poesías reflejan un estado de ánimo más o menos general, pero que no osa manifestarse por falta de saber suficiente, o por temor, o aun por interés. Ese estado de ánimo es el que, a pesar de todo, llegará a manifestarse, siglos más tarde, en el Renacimiento. El florecimiento pleno de la lírica occitana coincide con el período de apogeo de la gloria de los condes de Tolosa Raimundo V y Raimundo VI. Por cierto, no todo es perfecto en ese embelesamiento casi general por la poesía. Nosotros, que juzgamos el cuadro con la perspectiva del tiempo, estimamos tal vez que el mundo occitano de entonces vive para divertirse, con una despreocupación que no carece de gracia, pero en la que quisiéramos ver un poco más de nobleza, un poco más de energía y, frente a la amenaza que se precisa, algunos llamados a las armas y menos llamados al placer. Pero, poetas por sobre todo, los trovadores estimaron, y eso hace su grandeza, que aún los acontecimientos más trágicos debían desaparecer ante la poesía. Y es en ese Languedoc brillante, dichoso, inteligente, tal vez frívolo, pero de una frivolidad simpática, donde se desarrolla por un sorprendente contraste, la religión de los herejes albigenses. Aquí se invierten las condiciones que habían favorecido la expansión del paulicianismo o del bogomilismo. ¿Cómo conciliar la lírica de los trovadores y el catarismo? No es verosímil que existieran en el Languedoc dos mundos paralelos que se ignoraran porque, muy frecuentemente, prefectos y trovadores tuvieron los mismos auditorios. Las diferencias solo son, probablemente, de orden literario, pero el problema espera aún solución. Primeras reacciones de la Iglesia. Desde mucho tiempo atrás la Iglesia se había conmovido ante los progresos del catarismo. En 1119, Calixto II fue a predicar a Tolosa, pero debió contentarse con excomulgar a los herejes, medida que no tuvo, por lo demás, ningún efecto. En 1176 se celebró el famoso coloquio de Lombers, cerca de Albi, al cual hemos aludido. Los albigenses no temían la discusión pública. Más aún, impusieron sus condiciones al clero católico, cuyos miembros debieron servirse únicamente de argumentos tomados del Nuevo Testamento. El grito de alarma lanzado por San Bernardo de Clairvaux en 1147 se justificaba plenamente.
En el curso de su misión el piadoso abad no había podido hacerse oír a causa de los gritos hostiles e irónicos lanzados contra él. En Berfield todos los asistentes se habían retirado y había sentido una hostilidad tan grande que lanzó contra la localidad y sus habitantes una maldición que se hizo célebre. En 1167 se sitúa al concilio cátaro de San Félix de Caramán, cerca de Tolosa, celebrado bajo la presidencia de Niquinta. Se organizaron las diferentes iglesias cátaras del mediodía de Francia, se definieron sus límites territoriales y se colocaron obispos titulares a la cabeza de cada una de ellas. Sin embargo, la iglesia no se desanimó, y el papa Alejandro I estuvo a punto de arrastrar a Raimundo V a una primera cruzada contra sus súbditos. El asunto se limitó al envío de una misión compuesta por el legado Pedro de San Crisógono, por los arzobispos de Narbona y de Bourges, y algunos otros prelados, entre ellos Enrique de Clairvaux. Sucesor de Bernardo, Raimundo V no otorgó su protección a los miembros de la misión de modo demasiado ostensible, porque los tolosanos estaban desatados contra ellos y los trataron de hipócritas. Más tarde, Enrique de Clairvaux se consolará de esa penosa recepción diciendo que si hubieran ido a Tolosa 3 años después no hubieran encontrado un solo católico para escucharlos. Y el único resultado de la misión fue la condena espectacular de Pedro Maurán. Era un viejo muy rico y muy influyente, tan amado por los tolosanos que se lo llamaba Juan el Evangelista. Tras un largo procedimiento se logró probar su herejía y condenarlo, a pesar de su edad, a una peregrinación de 3 años a Tierra Santa. Antes había sido azotado en las calles de Tolosa, ante una enorme multitud. Únicamente sus ruegos y sus exhortaciones habían impedido el linchamiento de los prelados de la misión. A su regreso de la peregrinación fue triunfalmente elegido regidor. Aproximadamente en la misma época se encuentra el primer ejemplo del empleo de la violencia contra la herejía en Languedoc. El pretexto fue la prisión del obispo de Albi por Rogelio II, vizconde de Carcassona y de Béziers. Al encontrar una ocasión para castigar a su vasallo indisciplinado, Raimundo V suscitó una cruzada contra él. Fue conducida por el cardenal Enrique, obispo de Albano, y el ejército se componía sobre todo de señores meridionales. La cruzada se limitó al asedio y toma de la Baur, donde se capturó a algunos herejes. Según parece, hostias sangrantes anunciaron por doquier, en Francia, la victoria de los católicos. Pero esa cruzada fue un fracaso y la Iglesia lo comprendió así, a pesar de la sumisión de Rogelio II. De suerte que se desalentó, y la herejía se desarrolló con fuerza creciente. Sin embargo, la lucha tomaría una forma más enérgica bajo el impulso de Lotario Conti, que acababa de acceder a la dignidad papal, a los 38 años, bajo el nombre de Inocencio III. Inocencio III. Su personalidad domina el drama albigense. Desde su acceso al trono pontificio en 1198, le preocupan los terribles avances del catarismo en Francia e Italia. Pronto envía a Languedoc 2 delegados especiales, Rainiero y Guido, investidos de plenos poderes. Fue solo un fracaso más, y el nuevo papa comprendió que solo una fuerza exterior al Languedoc supliría la carencia de los señores meridionales. Pero quiso ensayar aún los medios pacíficos. En 1202 Rainiero fue reemplazado en su misión y sus poderes por F. Pedro de Castelnau, monje cisterciense de la abadía de Fontfroide. Este se creó muchos enemigos en el Languedoc, pero obtuvo algunos resultados. En diciembre de 1203 hizo jurar a los cónsules de Tolosa que conservarían la fe católica. Prometieron también expulsar a los herejes de la ciudad. Por supuesto, no lo hicieron, con gran indignación de Pedro de Castelnau. 2 meses más tarde, aprovechando la presencia en Carcassona de Pedro II, rey de Aragón, organizó una conferencia a la que asistieron además del rey y el abad de Fontfroide, el obispo de Carcassona, muchos otros prelados católicos y un obispo herético, Bernardo de Simorre, acompañado por 13 hombres buenos.
Parece que nada surgió de las discusiones subsiguientes, salvo que Pedro II se convenció del carácter heterodoxo de los dogmas cátaros y que Pedro de Castelnau pronunció una condena que no tuvo mayor efecto que las precedentes. El fracaso de los enviados de Inocencio III se hacía más evidente cada día. Además, el clero de Languedoc dio pruebas de inercia, pues no osaba entrar en conflicto con la población íntegra. Se decidió entonces el Papa a dar plenos poderes a sus legados, con total independencia de los obispos locales. F. Pedro de Castelnau y su asociado, F. Raúl, solo debieron rendir cuentas, en lo sucesivo, a Inocencio III en persona. Su autoridad sobrepasa la del clero local, aunque solamente en cuanto a la lucha contra la herejía. Poderes especiales análogos serán conferidos más tarde a los hermanos dominicos, y así se fundará la célebre institución conocida con el nombre de Inquisición. Santo Domingo. Un nuevo legado se añadió pronto a Pedro de Castelnau. Se trata del famoso Arnaldo Amalrico, abad de Citeaux, que adquiriría en la historia tan triste celebridad. Pero, hacia mediados del año 1206, entraba en escena otro personaje, cuyo nombre llegaría también a ser célebre. En julio de ese año llegaba al Languedoc, desde Roma, Diego, obispo de Osma, en España, acompañado del superior de su iglesia, Domingo de Guzmán. Ambos se encontraron con los legados que les hicieron saber su cansancio y su desaliento. Domingo creyó entonces haber encontrado el medio para luchar eficazmente contra la herejía. Bastaba emplear las mismas armas que los herejes. Los hombres buenos vivían en la pobreza, no poseían bien alguno, despreciaban la riqueza, y daban el más perfecto ejemplo de la fe que predicaban. Tal género de vida había de impresionar la imaginación de las multitudes, y Domingo pensaba que si el clero volvía a la modestia y la pobreza de los primeros tiempos de la Iglesia, las poblaciones volverían a ella. Sin duda tenía razón, pero era demasiado tarde. Pedro de Castelnau, a quien Domingo aconsejaba que renunciara a sus pomposos atuendos y equipajes, no pudo resolverse a hacerlo. Las costumbres estaban ya muy arraigadas. Domingo recorrió entonces el Languedoc como un verdadero diácono cátaro, viviendo en la pobreza, despojado de todo, ayunando, predicando, y entablando discusiones con los hombres buenos siempre que le era posible. A pesar de los milagros que le atribuye la tradición, los resultados de su acción fueron mínimos. Las conversiones siguieron siendo escasas, y la única consecuencia de la misión de Domingo fue la fundación de la Orden de Hermanos Predicadores, llamada después la de los dominicos. A los miembros de esa orden les corresponderá el papel de inquisidores de la fe. Varias conferencias contradictorias enfrentaron a los dominicos con los principales diáconos cátaros. La más célebre es la de Pamiers. Durante la discusión, Esclaramunda, hermana del conde de Foix, convertida al catarismo, quiso tomar la palabra, pero se ganó la conocida respuesta de F. Esteban de la Minia: «Id a hilar vuestra rueca, señora. No os corresponde tomar la palabra sobre tales temas». Mientras tanto, Pedro de Castelnau, convencido de que solo quedaba un medio, la fuerza, trataba de agrupar a los señores provenzales en una vasta coalición bajo las órdenes de Raimundo VI. Despechado por un nuevo fracaso, el legado excomulgó definitivamente a este. Una violenta disputa estalló entre ambos hombres que se separaron enemistados a muerte. Pedro de Castelnau partió hacia el Ródano, con la intención, según parece, de retornar junto a Inocencio III. El conde de Tolosa corrió tras él con la esperanza, quizás, de una reconciliación. Por último, después de algunos acontecimientos, de los que nos han llegado relatos muy contradictorios, se produjo el trueno iniciador de la tormenta. El 15 de enero del año 1208, al amanecer, cuando se disponía a atravesar el Ródano, en Saint-Gilles, Pedro de Castelnau era asesinado por un desconocido, que siempre se sospechó perteneciera al séquito de Raimundo VI.